¿Qué tal? Buenas tardes. Les habla el profesor Hernán Santos y en esta ocasión vamos a desarrollar lo que es el curso de física, ¿no? Del examen de admisión. Vamos con una preguntita que tenemos aquí, que sería el tema de calorimetría, más bien la parte de dilatación. Nos dice lo siguiente, por ejemplo, nos dice, dos alambres metálicos con coeficientes de dilatación lineal alfa 1 o alfa 2, donde alfa 2 es mayor que alfa 1, tienen la misma longitud, L sub 0, y a una temperatura T. O sea, tiene casi todos los datos iguales excepto los coeficientes, ¿no? Determinar cuánto debe ser el valor necesario del incremento de la temperatura, ¿no?, de ambos. ¿Para qué? Para que la diferencia entre sus longitudes sea de la décima parte de la longitud inicial de ambos. Bien, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos acá como datos, que la longitud inicial de estas dos varillas es la misma, ¿no? De estas dos varillas es la misma, su variación de temperatura va a ser la misma, incluso, ¿no? Pero los alfas son distintos, ¿no? En este caso, alfa 2 es mayor que alfa 1, ¿no? Bueno, hay que acordarse un poco de la fórmula principal, que ¿cuál era? En este caso era la variación de la longitud es igual a la longitud inicial por el coeficiente por la variación de la temperatura. Es una dilatación lineal. Bien, ahora, colocamos lo siguiente. Variación de la primera longitud es igual a la longitud inicial, que le hemos puesto L sub 0, por alfa 1 por variación de la temperatura, ¿no? El otro sería, en este caso, la variación de la longitud 2 es igual a la longitud inicial por alfa 2 por la variación de la temperatura. El dato nos dice lo siguiente, que la resta de ambas longitudes tiene que ser L sub 0 entre 10, ¿no? Así que, ¿quién sería el mayor acá? Como alfa de acá es el mayor, entonces esto quiere decir que él es el mayor. Y si él es el mayor, se cumple que la resta de ambos tiene que darte lo que me dice en el dato, L décimos, ¿no? Simplemente reemplazamos cada uno de ellos. Pero mira, a la hora de reemplazar cada uno de ellos, tanto él como él se van a repetir. Así que los factorizamos de ese término y tenemos lo siguiente. L sub 0 por variación de t y adentro colocamos la diferencia solamente de los que no se repiten, de estos dos, ¿no? Que en este caso el mayor sería el alfa 2 menos alfa 1, nada más. Esa L décimos. Quitamos las L's y tenemos que la variación de la temperatura nos queda como 1 sobre 10 veces la resta de los coeficientes lineales. Esta sería la respuesta, ¿no? Listo, ya está. Y bien, si te acuerdas, muchacho, esta pregunta vino en el examen anterior. Algo parecido a esto ha venido, solo que no hablaban de coeficiente lineal, hablaban de coeficiente volumétrico por ahí. Bien, segunda pregunta del examen de admisión. Habla de termodinámica. Nos dice lo siguiente, a ver. Nos dice, en una gráfica de presión y volumen, y ojito, antes de seguir leyendo todo, date cuenta de la gráfica. Dice, presión medida en pascales y volumen medida en litros, ¿no? Pero recuerda, joven estudiante futuro del Perú, que litros está mal, no pertenece al sistema internacional. ¿Cuánto vale un litro? Un litro vale 10 a la menos 3 metros cúbicos. Un litro equivale a 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿no? Recuerda. Si él estuviera en kilopascales, a pascales sería por 1000, ¿no? Ya está. Ahora, tenemos una gráfica tal que es un rectángulo. Ahí está. Bien. Como dato nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dicen aquí, es un gas ideal monoatómico. La palabra monoatómico en termodinámica ya simbolizaba algo. Simbolizaba que la variación de la U, que se le conoce como energía interna, ya tenía un valor fijo, que era 3 medios de ratón. O, si no tenías ratón, por química, tenías entonces 3 medios, pero de pavo. Ahí está. Acuérdate de tu formulita de pavo ratón, ¿no?
Ahí está. Esto era la U. Bien. Listo. Ahora dice, en el punto A, la temperatura absoluta es de 300 Kelvin. 300 Kelvin. Y en la trayectoria desde A hasta B, solamente en esta parte de acá, el gas absorbe 200 calorías. Colocamos abajito. Calor absorbido entre proceso AB es 200 calorías. Listo. La pregunta es, quiero el trabajo en joules efectuado en un ciclo, ¿no? En un ciclo. Y me dan por ahí como dato final que una caloría vale 4,184 joules. Tú sabes que todo tiene que estar en joules, así que en este caso hacemos el famoso lo que quiero sobre lo que tengo, ¿no? En este caso sería una caloría, esa 4,184 joules, ¿no? Y ahí sacas el valor del calor. Bien, pero a mí lo que me están pidiendo es el trabajo de todo el ciclo, ¿no? Por lo tanto, tú sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Tienes que pintar tu área, ¿no? Ahí está. El área representa el trabajo del gas, ¿no? O sea, simplemente quiero el área. Eso es lo que te pregunta el problema, quiero el área. Donde acá el volumen es 5, acá el volumen es 10, y lo que nos faltaría solamente es las presiones de acá, ¿ok? Las presiones de acá. Porque es un rectángulo, base por altura. La base, de hecho, ya vale 5 ya, ¿no? 5 por 10 a la menos 3. Solo faltaría la altura. Que, ojo, la altura, si te das cuenta, es la presión, el cambio de la presión, ¿no? O sea, solo quiero esto por esto. Tu misión es calcular esto. Ya está. Y justamente teníamos que la U es 3 medios de ratón o 3 medios de pavo, pero como tengo presión y tengo volumen, sería recomendable usar el segundo, ¿no? En este caso, el que cambia no es el volumen, sino es la presión. Así que colocamos en este caso la variación de la presión. Ya está. Ahora, el dato del calor que nos dan es justamente en el proceso AB. Si tú recuerdas, por química y por termodinámica, ese proceso es un proceso de tipo isocórico. Isocórico. ¿Qué nos decía el isocórico? Que el calor es igual a ¿qué? A la variación de la U, sin trabajo. Sin trabajo. O sea, lo que sale acá ya es esto de acá también, ¿no? Y justamente ahí tenemos lo que queremos, ¿no? Así que calor, en este caso de A hasta B, es igual a ¿qué? A 3 medios, en este caso, de pavo. De pavo, ¿no? Ya está. Despejamos el valor de P. Despejamos el valor de P. Tenemos lo siguiente, ¿no? Que variación de presión es igual a 2 sobre 3 del calor de AB sobre el volumen. Ahí tenemos. Finalmente, lo que nos piden, el trabajo del gas, que recuerdas era el área encerrada en esa figura, ¿no? Y el área en este caso es base por altura, ¿no? Que sería en este caso 5 por 10 a la menos 3 por la altura, que sería la variación de la presión. Pero acuérdate que variación de la presión es esto de aquí. Así que tenemos 5 por 10 a la menos 3 multiplicado por 2 tercios del calor, que el calor vale toda esta multiplicación, ¿no? 200 por 4,184, ¿no? Ya está, ¿no? Todo sobre el volumen. ¿Cuál volumen? Donde se está desarrollando eso, ¿no? Que sería el valor de 5. Listo. 5 y demás. Así que ya está, ¿no? Al desarrollar todo esto, nos queda al final la clave de 557,87 joules, ¿no? Es uno de los problemas que ha estado un poco complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque te tiene que mezclar un montón de datos, ¿no? Pero recuerda, siempre lo principal, el área es justamente el trabajo. El área es el trabajo. Bien. Seguimos por acá con una preguntita más. Una chiquitita por acá, ¿no? Tenemos lo siguiente, ¿no? Dice, un móvil parte del reposo y se mueve en una trayectoria que describe una circunferencia de radio R. Ok, circunferencia de radio R. Hablamos del movimiento circunferencial. Así que colocamos lo siguiente, ¿no? Este móvil parte del reposo. Y tú sabes que parte del reposo significa que la rapidez inicial es 0, ¿no? Y la circunferencia tiene un radio R. Ya está ya.
Un radio R. Bien, dice que la componente de la aceleración tangencial vale A. La componente de la aceleración tangencial vale A. Bien, ahora la pregunta es, ¿al cabo de qué tiempo el módulo de la aceleración centrípeta será el doble del módulo de la aceleración tangencial? Ya, te piden lo siguiente, el módulo de la aceleración centrípeta es 2 veces la aceleración tangencial que la han representado por esta letra. Listo. Bien. Así que primero, jovencito, tienes que acordarte de cómo se calcula una aceleración centrípeta, ¿no? Que eso se ha visto bastante en el tema de movimiento circunferencial, ¿no? La centrípeta se calcula como ¿qué? Como la rapidez al cuadrado sobre el radio. Sobre el radio. Ahora, esta rapidez es la que tiene en este momento, ¿no? La rapidez final. Ya está. Es igual a 2 veces la aceleración tangencial, ¿no? Que en este caso le han puesto la letra A. No confundas con la aceleración total. Acá no estamos hablando de la total. Bien, entonces, el problema acá radica en que no tengo a él, no tengo la rapidez final, pero por el tema del MCV, tenemos lo siguiente, ¿no? Final, inicial, aceleración y tiempo, ¿no? Tema clásico. Y sabemos que la rapidez inicial vale 0, ¿no? Así que V es igual a ¿qué? Aceleración por el tiempo. En este caso, la aceleración tangencial por el tiempo, ¿no? Así que eso lo reemplazamos acá y tenemos lo siguiente. AT elevado al cuadrado sobre R es igual a 2 veces la A. Y al final nos quedaría el tiempo de la siguiente manera. Nos quedaría la raíz cuadrada de 2R dividido entre la letra A. Y ahí tenemos la siguiente respuesta. Listo, jóvenes. MCV es un tema que siempre viene, así que nunca te descuides de esto, ¿no? Al igual que termodinámica y al igual que calorimetría. Bien, continuamos. A ver, muchachón, siguiente problemita, ¿no? Uno de los temas que siempre ha venido de manera constante, ¿no? En el examen de admisión, que sería el tema de óptica. Óptica. Es más, en este examen ha venido como 2 preguntas de óptica, ¿no? Y de hecho, esta pregunta es muy similar a las que se tomaba en la CEPRE Uni, justamente este año. Tenemos acá 2 fenómenos que se producen en la luz, ¿no? Una es la llamada la refracción al entrar y otra también es una refracción, pero tiene un nombre particular llamado ángulo límite, ¿no? Tenemos lo siguiente entonces. En el siguiente problema dice aquí, un rayo de luz incide desde el aire con un ángulo de 45 grados sexagesimales por una de las caras de un cubo transparente, ¿no? Calcular aproximadamente el índice de refracción del cubo con la condición de que cuando el rayo de luz incida sobre la cara interna adyacente lo haga con un ángulo crítico según muestra la figura. Bien, así que como digo, acá tenemos 2 fenómenos, ¿no? Este es el ángulo llamado ángulo límite, ¿no? El ángulo límite. Ya, primero hay que ir acá. 45 y el ángulo de acá no lo conozco. Acuérdate que no es opuesto por el vértice, así que le ponemos teta. Ahora, por geometría elemental, si él es teta, él es 90, ¿el qué sería? Él sería 90 menos teta, ¿no? Su complemento. Ahora, no conozco el índice de refracción de este material, ¿no? Nola, así que vamos a ponerle N nada más, N. Vamos a ponerle N del cristal, ¿ok? De cristal. En la acá sabemos qué cosa es el aire, y en el aire tú sabes que el índice de refracción vale 1, ¿no? En el aire vale 1, ¿no? Vale 1. Listo, ya está. Como digo, vamos a ponerle 2 puntos. Vamos a ponerle A y vamos a ponerle B, ¿no? Porque hay que hacer doble análisis. Uno refracción y otro ángulo límite.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Bien, la primera parte que es el ángulo, la refracción, se trabaja con la famosa ley de Snell, ¿no? Si te acuerdas de la ley de Snell, a ver, ¿qué dice la ley de Snell? Que índice de refracción 1 por seno del ángulo o del rayo incidente es a índice de refracción 2 por el seno del ángulo refractado, ¿no? Ahí está. Tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a llamarle no sen. Ahí está. Listo. Entonces, en N1 sería en este caso el aire, que sería 1, por el seno de 45 grados. ¿Es a quién? Es a N2, que sería donde entra, que sería el cristal, ¿como quién? Como el seno del ángulo que no conozco, ¿no? Ahí tenemos un pequeño inconveniente, ¿no? Así que primero, ¿cuánto es el seno de 45, ¿no? Podemos colocarle su valor primitivo, que era 1 sobre raíz cuadrada de 2. Y eso es igual a índice de refracción por el seno del ángulo, ¿ya? Hasta ahí, lamentablemente, no puedo hacer nada, ¿no? Vamos a ir con el otro fenómeno, ¿no? Que sería el de acá, el punto B, ¿no? Lo que conocemos como el ángulo crítico, el ángulo de reflexión interna total, o comercialmente conocido como ángulo límite, ¿no? Que sería el seno del ángulo límite es igual a ¿qué? A índice entre índice, en este caso 2 entre 1, donde recuerda que el que está acá debe ser el que está fuera, el exterior, ¿no? Mientras que el que está acá es el que está dentro, ¿no? ¿Ok? Así que tenemos lo siguiente. El ángulo límite, ¿quién sería? Sería justamente el ángulo con el que incide acá, que es 90 menos teta. Así que tenemos seno de 90 menos teta, ¿a qué es igual? A la división de los dos índices. Obviamente el cristal y el aire, ¿no? Cristal y aire. Así que tenemos lo siguiente. 1 sobre índice del cristal, ¿no? Índice del cristal. Y ya está. Pero, por trigonometría, esto de acá, ¿qué cosa es? El coseno de el complemento de esto, ¿no? Listo. Y ahí está lo que tenemos, ¿no? Tenemos coseno. Tenemos coseno y tenemos seno. Seno y coseno. Hay que trabajar con ambos. Así que al de acá lo mandamos un rato a dividir. ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos que 1 sobre raíz de 2 por índice del cristal es el seno de un ángulo, mientras que coseno del otro ángulo sería 1 sobre el índice de refracción. ¿Y acá qué nos toca hacer? Pues bueno, traer un elemento de la trigonometría muy conocido, ¿no? Una identidad trigonométrica famosa, popular, conocida, ¿no? Que sería la de seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Y ya está. Justamente tengo seno y coseno. Y ya está. Que sería en este caso 1 sobre raíz de 2 veces índice del cristal al cuadrado más coseno, que sería simplemente la inversa del índice de refracción, nada más. Al cuadrado, obviamente. Y listo, chicos. Acá solamente sería una operación matemática, ¿no? Si tú consideras que estás tomándote mucho tiempo a la hora de hacer un examen, no te preocupes, que hay problemas que solamente se realizan en 5 segundos, ¿no? O sea, la uni te lo va a complementar muy bien. Por ejemplo, el siguiente problema tenemos como premisa. Se lanza un bloque de 12 kilogramos con una rapidez de 5 desde la base de un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. El bloque llega hasta una altura, ¿no?, de 0,8 metros y, tal como se muestra, luego regresa otra vez a la base, ¿no? La pregunta es, ¿con qué rapidez lo hace? ¿Con qué rapidez lo hace? Y bien, de hecho se puede hacer con dos temas. Con dinámica, combinado con MRV, y el otro sería con el tema de energía mecánica. Si lo hacemos con dinámica nos vamos a demorar demasiado, así que mejor vamos con el tema de energía nomás.
¿no? El ángulo es 30 grados, ¿sí? Pero te comento que no sirve este ángulo, ¿ok? No va a servir este ángulo en este problema. Colocamos acá la altura. Yo te sugiero, al menos en el caso de energía, que todo lo dejes planteado con letras, ¿no? Bueno, en este caso la altura vale 0,8, ¿no? El cuerpo al subir, inicialmente lo hace con una rapidez de 5, con una rapidez inicial de 5, vamos a ponerle rapidez 1,5. Llega hasta el punto más alto, se supone que no avanza más, así que se entiende que la rapidez acá va a ser 0, ¿no? Y después de eso regresa otra vez, ¿no? Va y viene. Claro, uno por sentido común dirá, ya, profe, empieza con 5, va con 0 y luego regresa con 5, ¿no? Y no hay clave 5, ¿no? Así que, chicos, no. Acá hay un problema. Dicen que hay rozamiento. Si hay rozamiento, ya no se puede cumplir esa propiedad simétrica, ¿no? Ya no puede regresar otra vez con 5, ¿no? Hay que hacer un pequeño ajuste aquí. Bien, hay que considerar que la gravedad vale 9,81 metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Bien, listo. Hay una pregunta parecida que vino así este año también, pero obviamente acá le han agregado algo más. Por ejemplo, hay que hacerlo con energía. Sería en este caso una de las propiedades más importantes de la energía. Trabajo de las fuerzas no conservativas. En este caso, la fuerza no conservativa es el rozamiento. Así que trabajo del rozamiento es igual a ¿qué? A la variación de la energía mecánica. Esa sería la ecuación que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Trabajo del rozamiento es igual a la variación de la energía mecánica. Y bien, vamos a verlo primero. En este caso, está claro que el nivel de referencia está ubicado en el suelo, en el punto más bajo, ¿no? Él es el nivel de referencia, ¿no? Listo. Ahora, variación de la energía mecánica. ¿Qué energía mecánica hay al final? Justamente en este punto. Habría la energía potencial gravitatoria, que de frente vamos a colocarle mgh. Listo. Ahora le tenemos que restar la energía que estaba al inicio, final menos inicial. Acá solamente hay cinética, 1/2 de la masita por la rapidez, en este caso la inicial, al cuadrado. Ya, profe, hay que reemplazar los datos. Sería bueno, pero mejor déjalo con letras, ¿no? Es una recomendación que te doy. Bien. Todo esto, por si acaso, es de subida. Subida. Ahora, cuando el bloque regrese, cuando el bloque venga, cuando el bloque baje, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pueden hacer otro gráfico, ¿no? Para que más o menos se den la idea. Pero de manera práctica, él va a ser ahora el inicial y él va a ser ahora el final, ¿no? Inicial y final ahora va a ser, cuando baje, ¿no? En este caso, volvemos a aplicar lo mismo, la variación de la energía mecánica. Cuando vaya acá, lo que tendría sería cinética. Cinética. Pero la inicial en este caso, a la hora de bajar, sería la gravitatoria, ¿no? La gravitatoria. Listo, ya está, ¿no? Básicamente lo mismo, pero al revés, ¿no? Al revés. Ahora, está claro que el trabajo del rozamiento, va a ser el mismo tanto de subida como de bajada. Porque si se acuerdan, trabajo se calcula como ¿qué? Como fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Donde la distancia de acá hasta acá es la misma que de acá hasta acá. No hay cambios. Y la fuerza de rozamiento que se calcula como la mu por la normal, tampoco. La mu sigue siendo la misma. Es un valor constante. Y la normal a la hora de descomponer el peso va a ser igual, la misma. Así que el trabajo del rozamiento es exactamente el mismo de subida y de bajada, ¿no? Así que como son lo mismo, podemos igualar ambos trabajos del rozamiento. Tenemos lo siguiente, tenemos mgh menos 1/2 de la masa por la rapidez inicial al cuadrado es a 1/2 de la masa por la rapidez final al cuadrado menos mgh, ¿no? ¿Qué le cancelamos acá? Le cancelamos todas las m's, ¿no? Y simplemente reemplazamos los datos, pues, ¿no? Mira, tenemos menos gh. Él puede pasar a sumar acá al gh. Sería 2 veces g por h. Menos 1/2 de la rapidez 1 al cuadrado es a
1/2 de la rapidez 2 al cuadrado. Puedes multiplicar a todos por 2, ¿no? Sería 4GH menos V1 al cuadrado, esa V2 al cuadrado, ¿no? Y bien, solamente quedaría de esta manera, ¿no? Reemplaza los datos teniendo que V1 vale 5, 5 al cuadrado, 4 por 9,81 por la altura 0,8 y al final le sacas una raíz cuadrada, ¿no? Nos quedaría como respuesta, en este caso, 2,5. 2,5 metros por segundo. Ya está. 2,5 metros por segundo. Y ahí tenemos el siguiente problema, ¿no? Listo. Ahora, continuando con lo que es el examen, tenemos una pregunta que ha sido calcada del examen del año 2020. Es más, no le han hecho ningún cambio. Han agarrado la pregunta del año 2020 y la han colocado en el examen de acá, que sería la pregunta de análisis dimensional. Análisis dimensional, ¿no? A ver, veamos qué fue con esta pregunta, ¿no? Tenemos lo siguiente. En la siguiente ecuación dimensionalmente correcta tenemos que A es igual a A sub 0 por el coseno de alfa por t al cuadrado más beta por x a la, bueno, 1/2 en este caso dice 0,5, ¿no? Lo mismo es 0,5. Ya. Y te piden la dimensión de alfa entre beta. Quiero dividirlo a él entre él, nada más, sabiendo que t es un tiempo y x es un desplazamiento, distancia, longitud, vamos a llamarlo así. Bien, cada vez que hay una suma, todos son iguales. Todos son iguales. Todos son iguales en dimensiones. Así que colocamos lo siguiente. Alfa t cuadrado es a beta por x a la 0,5. Listo. Alfa a un costadito. T sería t nada más. Tiempo cuadrado. Beta por x. X sería un desplazamiento. Desplazamiento es lo mismo que decir, al menos en el tema de dimensiones, longitud. Longitud elevado a la 0,5. Bien, a partir de este punto, las preguntas ya son más directas, ¿no? Como dije hace rato, ¿no? La UNI te puede bombardear con preguntas un poco complicadas, ¿no? Que tienen un poco más de desarrollo, un poco más de procedimiento, pero también te compensa ese tiempo perdido con unas preguntas más directas, ¿no? Que serían justamente los que vienen a continuación. Por ejemplo, el número siguiente, que sería el tema de física moderna, ¿no? Dice acá, calcula aproximadamente la energía cinética máxima en 10 a la menos 19 joules, ¿de qué? De un electrón emitido desde la superficie de una placa metálica cuando se incide sobre ella un haz de luz. Ahora, la energía de esta luz dice que vale 5,2 electronvoltios. Y aparte me dan la función trabajo del metal, ¿no? Que vale 4,3 electronvoltios. Por si no te acuerdas, acá te colocan un dato más. Y es que un electronvoltio vale 1,6 por 10 a la menos 19 julios. O joules, como quieras llamar, ¿no? Ya, esta es la ecuación de Einstein, pues chicos, ¿no? La ecuación con la que Einstein ganó su premio Nobel, ¿no? Será en este caso, efecto fotoeléctrico. Energía de un fotón es igual a ¿qué? A la función trabajo más la energía cinética máxima de los fotoelectrones. Y ya está, ¿no? O sea, date cuenta, restas todo. En este caso, E vale 5,2 electronvoltios, Phi vale 4,3 electronvoltios, y la energía cinética es lo que te están pidiendo, ¿no? A la hora de restar, ¿nos queda cuánto? Nos queda aproximadamente 0,9 electronvoltios.
Pero yo no quiero esto. Yo no quiero esto. Yo lo quiero en joules. Así que le multiplico ¿por cuánto? Por 1,6 por 10 a la menos 19 joules, ¿no? Que es lo que equivale 1 electronvoltios. Se va y nos queda al final 1,4, ¿no? 1,4 por 10 a la menos 19, ¿no? Y ahí tenemos la respuesta de este problema, ¿no? Física moderna es uno de los temas más fijos que hay, así que aquí está, ¿no? Servido. Bien, como digo, ¿no? Estas dos preguntas te van a ayudar a recuperar el tiempo que has perdido en el examen de admisión con los otros problemas que estaban ahí. Siguiente, tenemos un problema de cinemática, es un problema de gráficas. Es un problema de gráficas, ¿no? Bien, mira, si tú ya sabías un poco de cinemática de gráficas, solamente la teoría, y el problema estaba resuelto. Tenemos lo siguiente. Dice aquí, en un experimento de cinemática se registran las posiciones del movimiento de un insecto que en el inicio de coordenadas, en el origen de coordenadas se encontraba, ¿no? O sea, parte de cero nada más. El insecto empieza a moverse a lo largo del eje X positivo con aceleración constante. Ya, con esa palabra de aceleración constante ya te dijeron todo el tema. En intervalos iguales de tiempo se obtienen los registros que se muestran en la figura, ¿no? Y te dan una pequeña flechita, ¿no? Un pequeño vector que te indica los desplazamientos que ha tenido este insecto, chicos, ¿no? Ahí está. ¿No? Tenemos lo siguiente, ¿no? Desde 0 hacia el eje X positivo, ahí está. Desde 0 hacia el eje X positivo, date cuenta que, mira, primero avanzó poquito, ¿no? Pero poco a poco incrementa la distancia, ¿no? O sea, partió del reposo, obviamente, ¿no? Partió, pero poco a poco, en cada intervalo de tiempo, su velocidad ha ido aumentando, ¿no? Recorre más ahora, chicos, recorre más. Dice que en este caso es en iguales intervalos de tiempo. T, ¿no? Ya está. Ahora, quiero saber cuál es de las gráficas que representa mejor esto, ¿no? Ya, está claro, con haberte dicho aceleración constante, esto ya es sinónimo del tema de MRV, ¿no? Y ojo, en el tema de MRV solo hay 3 gráficas, nada más. 3 gráficas, ¿no? La primera gráfica que podemos encontrar en el MRV sería una gráfica donde es la posición con el tiempo. ¿Y cómo es dicha gráfica? Esa gráfica es una parábola, ya sea para arriba o ya sea para abajo, ¿no? La siguiente gráfica que se puede obtener en el MRV sería una gráfica lineal, que es la de velocidad en función del tiempo, ¿no? Ya está. Como en este caso partió desde el 0, pues tenemos que partir también desde el 0, ¿no? Así que la gráfica sería de manera lineal, ¿no? Listo. Y la última gráfica que también presenta el MRV sería la de aceleración versus tiempo, ¿no? Que en este caso, como es constante por funciones, es una línea recta, ¿no? De estas 3 gráficas, la que se presenta en las claves sería, ¿no? Justamente la que está acá. Esta es la que se presenta. Ya está. Bien, listo. La demás no tiene nada que ver, ¿no? La demás, por ejemplo, hay una que es MRU, la otra es MRV pero desacelerado, cosa que no es, ¿no? Ya que el móvil recién está partiendo, está aumentando y demás. ¿Sí? Ahí están los problemitas. Ahora, estamos casi en la mitad del examen en sí, de física al menos. Así que veamos, jovencitos. Otro problema que también se encuentra es el de electromagnetismo, ¿no? Un tema que ya era obvio que iba a venir, porque siempre ha venido. Es un tema tan extenso que es imposible que la UNI lo ignore. Tenemos aquí una bobina circular de 3 centímetros de radio, tiene su sección recta perpendicular a un campo magnético de 4 teslas. Calcular el flujo magnético en Weber a través de la bobina. Bien. Para el que quiera dibujar, tenemos acá lo siguiente. Tenemos una bobina circular. Bobina, espira, ¿no?
de manera perpendicular un campo magnético de 4 teslas. 4 teslas. Ya está ya. 4 teslas. Bien. 4 teslas, ¿no? Como tu auto, como tu futuro auto. Ahora, tenemos lo siguiente. ¿Cuál es el flujo magnético, no? Tú sabes que la fórmula de flujo era el famoso Backus, pero cuando es perpendicular, cuando forma 90 grados, pues la fórmula obviamente cambia, ¿no? Simplemente es B por A. B por A. O sea, hay que multiplicar todo. Ya está ya. Lo único. Pero ojo, obviamente no es tan fácil, falta el área. El área, al ser un círculo, se calcula como ¿qué? Como pi por radio al cuadrado. Campo vale 4 tesla, pero el área sería pi por el radio que es 3 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. Así que tenemos lo siguiente, 3 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado, ¿no? Y ya está, pues, ¿no? Solamente es una pequeña operación, ¿no? Tenemos aquí, nos queda al final 4pi por 9 por 10 a la menos 4, ya Weber, ahora sí, Weber, ¿no? Y al final nos debería quedar 3,6 pi miliweber, haciendo un pequeño arreglo con el 10 a la menos 4, ¿no? Y ya está. Listo, esa sería la respuesta del siguiente problema. Y ya está. Flujo magnético. Otro problemita que tenemos por acá, y es un problema muy bonito, es acerca de circuitos. En este caso tenemos el tema de condensadores. Un tema que también es fijo en la uni, ¿no? Un tema que también es fijo en la uni. Y en este caso nos ha venido una pregunta muy simple también, ¿no? Dice lo siguiente, se sabe que la capacitancia 1, ¿no? Y acá tenemos el arreglo de condensadores, la capacitancia 1 vale 1 microfaradio, la capacitancia 2 vale 2 microfaradios, y luego, ojito con lo que nos dicen, ¿ah? La capacitancia equivalente vale 2 microfaradios. 2 microfaradios. Acá usualmente uno se puede confundir porque simplemente reemplaza aquí, ¿no? Él sería 1 microfaradio, él sería 2 microfaradios y uno reemplazaría de frente lo que dice, ¿no? 2 microfaradios acá. Cuando no. De hecho, la pregunta es justamente cuánto vale el tercer condensador que se encuentra aquí. ¿Cuánto vale este condensador aquí? C3. Ya está. Esa es la pregunta. Sabiendo que, repito, la capacidad equivalente es de 2 microfaradios. Colocamos acá. Capacidad equivalente es 2 microfaradios. Y listo. No hay que buscar si está en serie o en paralelo, nada más. Y te das cuenta aquí, mira, tenemos aquí que 1 y 2 están en paralelo. Están en paralelo. ¿Y qué pasaba cuando estaban en paralelo? A diferencia de electrodinámica, en paralelo se sumaba, ¿no? ¿Y qué tenemos? 2 y 1 son 3. 2 y 1 son 3. Así que tenemos 3 microfaradios y el otro que sería capacitancia 3. Todo esto recuerda que tiene que darme 2. Ahora, nuevamente, está en serie. Está en serie. Así que, ¿qué se hace cuando está en serie? A diferencia, nuevamente, de electrodinámica, se hacía la suma de inversas, o una más rápida, multiplicación sobre suma, producto sobre suma, nada más. Así que multiplica 3 por C3 sobre 3 más C3, producto sobre suma. Y eso nos tendría que dar el dato que nos dicen, ¿no? Que es 2. Y ya está. Desarrollas todo, sería 3 veces C3, esa... 2 por 3, 6. 2 por C3 sería 2 veces C3. Y ya está. Mandas a restar y tenemos la respuesta final, ¿no? Pasa a restar acá y sería que C3 vale 6. ¿6 qué? 6 microfaradios. Ya está. Bien. Esa sería la respuesta. 6 microfaradios. Ya está. Bien. Listo. Y seguimos con las preguntas directas, ¿no? Porque los que vienen también son preguntas directas. Es más, por acá hay una pregunta teórica más adelante, ¿no? Siguiente, la número... Bueno, sería ya el 11º problema que hacemos, ¿no?
Y es respecto a ondas electromagnéticas, ¿no? Es un tema un poco exquisito, ¿no? Pero también usualmente ha venido. Es más, esta pregunta también, si no me equivoco, es sacada de la CEPREUNI. En este caso nos dicen, el campo magnético máximo de una onda electromagnética vale 40 microtesla. Antes de seguir leyendo, ahí nomás, coloca su valor. 40 por 10 a la menos 6 teslas. Ahí está, ¿no? Dice, calcular aproximadamente en milijoule por metros cúbicos la densidad de energía promedio. Ya, representado por la UM, ¿no? Quiero la densidad de energía promedio en milijoule por metros cúbicos. ¿De quién? De esta onda, ¿no? Se sabe que la permeabilidad magnética del vacío es 4pi por 10 a la menos 7 tesla metro por amperio. Se sobreentiende que estamos en el vacío ahorita, ¿no? Bien. Así que la onda electromagnética, la densidad de energía promedio se calcula medio similar al de la energía cinética, ¿no? Por ejemplo, era en este caso un medio era un medio de la masa por rapidez al cuadrado. Cambia eso, sería un medio de la permeabilidad eléctrica por el campo eléctrico máximo al cuadrado, por el módulo del campo eléctrico máximo al cuadrado, ¿no? Parecido a la cinética. Pero en este caso me dan campo magnético. Así que su otra variante sería un medio similar a un medio de algo por otra cosa al cuadrado, que en este caso sería el campo magnético máximo al cuadrado en módulo, ¿no? Pero ahora colocarías el U sub 0, ¿no? Pero no lo colocas multiplicando, lo colocas dividiendo, ¿no? Ya está. Esta sería la fórmula a usar, ¿no? Y también es directo, ¿no? Porque no te piden más nada, no te piden que analices. Máximo al cuadrado, que sería en este caso 40 por 10 a la menos 6 y todo elevado al cuadrado, ¿no? Y ya está, pues, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está. Tú al desarrollar te tendría que salir aproximadamente 0,64 milijoules por metro cúbico, ¿no? Te tiene que salir en sí 643, si no me equivoco, ¿no? Pero obviamente tienes que quitarle, ¿no? Por el mili, por ahí. Y ahí tenemos la respuesta, ¿no? Listo. Ahí está. Y el siguiente problema, que ahora sí es una pregunta teórica, y ojo, ya la UNI te lo estaba avisando del examen de matemática, ¿no? En el examen de matemática últimamente están preguntando cosas teóricas, ¿no? Y ya en física también han venido las preguntas teóricas. Dicen acá, respecto al movimiento de una partícula, ok, regresamos a cinemática otra vez. Hay que indicar la verdad o la falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, 1. La trayectoria se describe de la misma forma desde cualquier sistema de referencia. Vamos a ver. Un ejemplo común. Estás en un avión. Lanzas una pelota o dejas caer una pelota. Tú ves desde el avión que hace una trayectoria rectilínea. Pero una persona que se ubica en tierra, lo que va a ver es un movimiento parabólico, ¿no? Ya está. Como lo dijo Einstein, todo es relativo. Todo es relativo. Todo depende del sistema de referencia, ¿no? Nada es absoluto. Incluso tú, que nos estarás mirando sentado o echado, tú piensas que estás quieto, cuando es todo lo contrario, te estás moviendo. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la Tierra. Estamos dentro de la Tierra y la Tierra se mueve. La Tierra hace movimiento de rotación y de traslación, ¿no? Y muy aparte, el sistema solar se mueve, o sea, estamos en movimiento sí o sí, aunque no parezca. Así que la trayectoria medida desde... La trayectoria no es igual para todos los sistemas de referencia, ¿no? Como digo, en este momento está rotando. ¿Por qué? Por la Tierra, ¿no? Así que esta es la trayectoria vista por el avión, ¿no?
por un observador que está acá en el avión, y esta es la trayectoria vista por un observador que estaba en tierra, ¿no? Al dejar caer, por ejemplo, no sé, un cuerpo, ¿no? Al dejar caer un cuerpo. Ya está. Al dejar caer un cuerpo. Una partícula, ¿no? Ya están las diferentes trayectorias. Todo es relativo, así que la primera es falso, ¿no? Listo. 2. Su desplazamiento depende del sistema de referencia. Ya, esa es una premisa que complementa la primera, ¿no? Así que sí. El desplazamiento depende del nivel del sistema de referencia, chicos, sí. Tienen que definir un sistema de referencia, sí o sí, las coordenadas, para saber qué cosa es lo que se está haciendo, qué cosa o cómo se está desplazando el móvil, ¿no? Y la última, que dicen acá, una trayectoria curva observada desde un sistema de referencia puede observarse como una trayectoria rectilínea desde otro sistema de referencia, ¿no? Ahí está el dibujo concreto. Así que sí, esto es verdadero, ¿no? Siendo falso, verdadero, verdadero, ¿no? Simplemente tú tienes que colocar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, y en base a ese ejemplo hacer las demás premisas, ¿no? Listo. Acuérdate de que todo es relativo, nada es absoluto. Listo. Bien, a modo de avanzar, a modo de continuar con esto, vamos a ir a otro tema que es justamente uno de los últimos, que sería el tema de óptica. En este caso, el tema de lentes, lentes convergentes. Bien, un tema también recontrafijo en el examen de admisión, que siempre ha venido desde hace 4 años atrás, ¿no? Y no ha dejado de venir hasta ahora, es el tema de lentes. Y bien, leamos lo que dice aquí. Dice, un objeto se aproxima con velocidad constante, MRU, velocidad constante, a lo largo del eje óptico de una lente convergente. Su foco de esta lente vale 20 centímetros. Recuerda que en el tema de óptica puedes omitirlo del sistema internacional, ¿no? Puedes trabajarlo en centímetros. Además, si la clave está en centímetros, trabájalo en centímetros. Punto. Si el objeto pasa de una distancia medida desde el vértice de la lente de 100 centímetros a otra que está a 30 centímetros, pues bien, dibujamos esta lente convergente, que sería en este caso la lente biconvexa, ¿no? Listo. Entonces, dice que este objeto primero se encontraba a 100 centímetros del vértice de la lente y después de 5 segundos se encuentra ¿a cuánto? Se encuentra a 30 centímetros, ¿no? A 30 centímetros de la lente, ¿no? Ya está. Bien. Se tuvo que desplazar con velocidad constante de derecha, en este caso, de derecha a izquierda, ¿no? Ya está ya. De derecha a izquierda. Listo. La pregunta es, ¿cuánto vale la rapidez promedio que es con la que se desplaza la imagen, ¿no? Listo. Recuerda que el tiempo para todo esto es de 5 segundos. Y ojito, una pregunta parecida ya viendo en la CPRUNI también. Ya tenemos detectado 3 preguntas de la CPRUNI. Ahí puedes revisar de qué año era. En este caso, la imagen ya depende de una posición.